Valor. Bueno, ya está con nosotros, y comentábamos nosotros al arrancar el programa, iba a estar con nosotros el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Oscar Orue. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día y gracias por venir. Buen día, Carlos. Buen día también para Rolando, para toda la producción y gracias también por la invitación. Un Bueno, placer estar acá. el viernes, un poquito para empezar con esto, hay mucha gente que seguramente te escuchó en los medios de comunicación el viernes y vos anunciabas de que ese viernes iba a salir ya un decreto con referencia a este tema de la frontera, eso. Finalmente, me decías vos, como el presidente viajó, no pudo salir. Sí, está ya listo. Yo creo que va a firmar el lunes el presidente, si no es hoy, seguramente el lunes ya se va a publicar. Y en ese sentido estamos trabajando no solamente con el tema de las medidas económicas, sino también hay medidas desde el punto de vista social que se está trabajando también. Esta semana seguro se va a anunciar, el equipo económico va a anunciar todas las medidas de reactivación económica que estamos también trabajando, que es a nivel nacional. Hicimos un adelanto con relación un poco porque la frontera es una cuestión que nos preocupaba mucho desde el gobierno y creo que se va a mitigar el impacto. Sabemos que probablemente no se va a solucionar el problema de fondo porque mientras que no se abran las fronteras, eso va a ser un problema, vale la redundancia, pero va a mitigar bastante y yo creo que por lo menos con los gremios que trabajamos en el sector fronterizo están conformes con las medidas. Hoy hablábamos recién, cortábamos una comunicación, nos mostraba Víctor Stanley, ¿verdad? Sí. En Salto del Guairá, bueno, 0% de movimiento, no hay nada de movimiento de Salto del Guairá. Creo que es una de las ciudades que identifican perfectamente, una de ellas, de la problemática por la cual está pasando. Ahora, dentro de lo que se refiere a tributación, dentro de esas medidas, ¿qué es lo que abarca, Oscar? Abarca dos puntos muy importantes, Carlos. Uno que es la baja del selectivo del consumo para electrónica y para celulares, que es un bien o son bienes que sí se demandan mucho en esa zona por el precio más accesible que tiene con relación a los vecinos países, ¿verdad? Ahora bien, también está en el tema de las importaciones, las tasas que se pagan al momento de la importación en DINAC, por ejemplo, ahí se va a reducir un 30%. Esa tasa que se paga cuando uno va a traer una carga aérea. Y después también tenemos, bueno, se está trabajando también en el tema de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Bajar en el sentido de que algo que se demanda mucho también es los whiskies y los vinos. Entonces también en ese sentido, un poco para incentivar y sobre todo que tengan precios competitivos. Sabemos que Brasil estableció medidas internas como las loyas francas, ¿verdad? Para hacer un poco, le está compitiendo a Ciudad del Este. Entonces, también nosotros tenemos que establecer algunas medidas. Hay que tener en cuenta que esto va hasta el 31 de diciembre y ahí vamos a volver a evaluar. No sabemos cuándo se va a abrir la frontera, eso depende exclusivamente de salud pública. Así es que vamos a seguir trabajando para mitigar un poco el impacto y, como te digo, tiene también una cuestión de autorización de ventas online, ¿verdad? O sea, hoy como no puede cruzar el ciudadano brasilero, va a poder comprar desde su ciudad, desde su país, va a poder comprar, en este caso, bienes de Ciudad del Este, especialmente. Hay que tener en cuenta que son Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y con Argentina es Encarnación. Ahora, se ha hablado mucho y para entender un poco esta situación, decía la mayoría de los comerciantes, referentes del sector empresarial de frontera, que para que rija esa cuota de $500, los turistas tienen que ingresar a hacer su compra y que hoy día esa cuota está en cero. ¿Esto es así? Claro, hay que un poco, eso también explicar, Rolando. Era como si fuera que ya se anunció, como que ya había un decreto y que el Brasil decía, no, estamos en contra, ¿verdad? Y no fue así, ¿verdad? Lo que sucedió fue simplemente de que como había mucha ansiedad y mucha preocupación, los medios de prensa ya informaban qué es lo que nosotros, en qué estábamos trabajando nosotros, que me parece lógico, o sea, todos quieren saber qué es lo que el gobierno va a hacer. Pero en ese sentido, sin tener el plan, sin tener un documento ya final, no podemos hablar o sea, Cancillería no va a poder hablar con Brasil, ¿verdad? Una vez que el jueves nos reunimos al mediodía, a la mañana con el señor presidente de la República, todo el equipo, ahí se definió todo el paquete. Porque había muchas cuestiones dentro del paquete que teníamos que definir y teníamos que ver el punto de vista económico, el punto de vista de salud pública, teníamos que ver todo. Y el presidente bajó línea respecto a eso y ahí es donde ya tuvimos, de hecho el canciller formó parte de la reunión
terminó la reunión y el canciller ya se reunió con el embajador brasilero aquí en Paraguay. Pero primero nos hicieron el anuncio y después se reunió No. con el embajador. Nunca se hizo el anuncio. O sea, Y esa conferencia de prensa último que hablaban de... Esa fue la conferencia donde ya definimos, que Exacto, fue al y mediodía. después fue la reunión con el embajador. Claro, porque ya se definió el plan. Sin definir el plan no podíamos hablar con Brasil. Y no hubiera sido, pregunto yo, ¿verdad? Porque muchos hablan de una cuestión unilateral desde el comienzo del proyecto ya ir sondeando a Brasil sobre esa posibilidad. De hecho, eso se hizo, Rolando. El director nacional de aduanas habló con su par y había buena receptividad, ¿verdad? Porque una cuestión que no... Imagínate que en Foz de Iguazú se hizo una manifestación para que se abra la frontera, ¿verdad? O sea, no es una cuestión solamente de Ciudad del Este. Es una cuestión de las ciudades fronterizas porque viven del comercio. Y no solamente Ciudad del Este, Foz de Iguazú es lo mismo. Entonces, ahí es importante hacer la aclaración. Una vez que se tenía el plan, se terminó el plan, el embajador ya tenía el plan y habló con su en este caso con el canciller, habló con el embajador brasilero, y el proyecto se remitió a Brasilia, donde se está estudiando, ¿verdad? Y esperemos que, lógicamente, creemos que se va a salir. O sea, el documento Pero que se está estudiando, ¿ya es el decreto firmado o no? No, es el plan. El decreto firmado va a salir el lunes. Bueno, pero ¿van a sacar antes que Brasil diga algo? Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con una cuestión de soberanía nuestra. Nosotros podemos bajar las tasas arancelarias, los impuestos podemos bajar, ¿verdad? Eso la ley nos permite, la ley 6.380 nos permite hacer eso, ¿verdad? Entonces, creo que hubo un poco de desinformación respecto a eso y creo que hoy se está entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que pasó, ¿verdad? Muchos colegas de ustedes me preguntaban ayer, porque tenía la misma idea que tenía Rolando, se hizo ya el anuncio, pero Claro. no, Brasil no aceptó, ¿verdad? Y no, lo que se estableció, el 18 de marzo se reunieron virtualmente los presidentes y se estableció una especie de agenda, ¿verdad?, para trabajar coordinadamente respecto a las medidas para mitigar el impacto del COVID. Y entre ellas están las cuestiones económicas. Y esto está dentro de esa conversación que se hizo. Y yo creo que esta semana la Cancillería va a tener novedades respecto a eso. O sea, eso ya está en manos de la Cancillería, de las altas partes. Nosotros podemos hablar con nuestros pares, con los países, pero eso no es una conversación ya desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista político se tiene que hablar en las altas partes. Supongamos que el lunes sale el decreto. Sí. El tema de la venta online, todo lo que implica este paquete de medidas económicas para las ciudades fronterizas. No van a todavía poder hacer la venta online, la venta online hasta tanto se tenga el ok de Brasil. Probablemente se pueda hacer, Rolando, pero lo que va a pasar es que va la mercadería a Brasil y uno van a atajar para cobrarle todos los impuestos. Ya no va a poder hacer ese cupo de 500, de $1.000 que anteriormente por ser turista se trasladaba al otro país y podía llevar a Brasil. Probablemente eso no acepte porque todavía no está definido. Pero vuelvo a decir, yo creo que esto está dentro de lo que se habló. Hay un buen relacionamiento entre el gobierno de Paraguay con el de Brasil. Honestamente, creo que no hay que estar, creo que, sobreestimando una situación que todavía no tenemos. O sea, ahora, si tenemos el rechazo o ya la definición de Brasil, es otra cosa. Pero hoy no podemos hablar de que Brasil rechazó la propuesta de Paraguay. Lo que pasa es que el Brasil puede tomar también, porque evidentemente, si bien es una decisión del gobierno paraguayo, o sea, no pueden definir nada Brasil sobre lo que nosotros decidamos hacer acá, pero sí es ya como una introducción de una mercadería en ciertas condiciones que nosotros queremos hacerle a Brasil. O sea, todo el resto de los puntos tienen que ver con cuestiones que solamente en nuestro territorio. Pero ese punto es como que faltaba el ok del Brasil para que nosotros podamos poner en nuestro decreto, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. ahí es donde nosotros decimos que cronológicamente se hizo un poco mal. Si bien parece que le gustó el tema a su par de aduana, hubo una agenda ya preparatoria entre presidentes, ¿verdad? Pero faltaba a lo mejor decirle al canciller que envíen por esta propuesta al Brasil a través de su embajada, a ver qué respuesta tenemos para meterlo dentro de nuestro decreto. Pregunto nomás si no claro, tenían pero no podíamos hacer eso, Carlos, porque no teníamos definido el plan. Había sobre la mesa había varias propuestas. Perfecto, no, se ¿verdad? entiende. Entonces, dentro de esa definición, una vez que se tenía ya objetivamente cuál iba a ser el proyecto, ahí recién el canciller puede hablar con su par y puede definir. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, lo que pasa es que como hay mucha ansiedad, y te preguntaban, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? Entonces uno va informando, porque a nosotros nos parece muy correcto transmitir a la gente qué es lo que el gobierno está haciendo, ¿verdad? Pero eso al final
quedó como si fuera que no se coordinó. En realidad no es que no se coordinó, se dialogó, pero eso se tiene que ver en las altas partes y, lógicamente, desde el punto de vista técnico y de la potestad que tiene la Receita, ellos sacaron un informe porque ellos no manejan lo que se va a hablar en las altas partes. Dentro de lo que se discutió en ese equipo que tuvieron en esa conferencia de prensa el jueves, creo que hicieron el anuncio, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Hoy día es cota cero o se tiene que volver a renegociar para conseguir esos $500? No, hoy está previsto eso, entiendo que es $1.000 luego, ¿verdad? Eso es lo que nos avisaban de Economía y también de Cancillería, es $1.000. De los cuales, lógicamente, si uno no cruza, no va a poder tener ese beneficio, ¿verdad? Ahora, si ellos reciben mercaderías, ellos van a tener que pagar todos los impuestos en Brasil. Hoy es el cupo de $500.000 con tasas reducidas, entiendo, ¿verdad? En Brasil. Ese es el punto fundamental. Y si es online, se mantendría eso. Claro, si esa no, es la no tiene idea. sentido tampoco venir y comprar ningún producto de acá online. Claro. Si no tiene esa reducción. Claro, claro. De hecho, independientemente de eso, sigue siendo más atractivo los precios que venden los comerciantes paraguayos por estas reducciones que nosotros hicimos. ¿Eso va a ser el punto principal o hay otros paralelos al tema de la venta El online? punto principal es la ampliación también de bienes en el régimen de turismo, ¿verdad? O sea, ahí va a entrar calzados y ropas de marca, ¿verdad? Que es algo que mucho se demanda también en la frontera. Y va a ir a un depósito especial justamente para que ese producto no se comercialice aquí en territorio, porque lógicamente tienen aranceles diferentes y tasas diferentes. Entonces va a ir a un depósito especial controlado por la aduana y de ahí tiene que ir a Brasil o Argentina, ¿verdad? No va a poder comercializarse justamente para precautelar los intereses de la industria nacional, de la producción nacional, no va a poder venderse aquí en el mercado interno. Sí. Ahora bien, lo bueno de esto es que el Producto Nacional por primera vez también va a poder vender esa modalidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta porque eso antes no había. En el régimen de turismo, producción nacional no se incluía, era solamente esos productos especiales que se traían de otro país y que se volvían a vender al extranjero. Pero eso también tiene que tener una aprobación de Brasil. No hace falta. Eso nosotros tenemos dentro de nuestra soberanía, podemos hacerlo, ¿verdad? El punto es que la idea es que le acepten allá para recibir eso. Y sí. Claro, la acepten, pero nosotros podemos vender. O sea, no, yo entiendo ahora, por eso. ejemplo, vamos a suponer que no acepten, vamos a poner el ejemplo que no acepten. Ellos van a tener que pagar todos sus impuestos allá, ¿verdad? Bueno, pero también hay que tener una claridad. Hoy, por ejemplo, si sale el decreto, ellos pueden vender online, pero si mientras el Brasil no acepte, ¿verdad? Van a tener que pagar todos sus impuestos. Claro, y ahí hay que ver si es más atractivo desde el punto de vista de precio o no, ¿verdad? Y eso no lo podemos saber nosotros, ¿verdad? Porque eso lo maneja dentro de su atribución, dentro de su soberanía el Brasil. ¿Cuándo contestaría, de acuerdo al embajador de Brasil, a esta propuesta? Y esta semana yo creo, Carlos, realmente estamos trabajando, o sea, vuelvo a decir, yo creo que lo que tenemos que concentrarnos son en las medidas que nosotros podemos hacer y en las medidas que estamos en concordancia con los gremios de la zona fronteriza. Los gremios hablan en su mayoría que la intención es excelente, la ayuda, la forma como quieren de alguna manera canalizar para que se pueda oxigenar económicamente los puntos fronterizos. Ahora bien, donde existe esa preocupación es en una respuesta que vendría del Brasil, porque dicen, hoy pasamos nuestras mercaderías con esa venta online, si no hay uno que ir del Brasil y todo lo que va a pasar, ellos van a incautar como contrabando. Bueno, pero por eso digo, no sé si va a ser como contrabando. Si ellos pagan sus tributos allá, no tienen por qué hacer el... No, claro. No tienen por qué no... dejar pasar. Dejar pasar, ¿verdad? Sí. O sea, si pagan todo, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que cuando pagan eso, lógicamente el monto, hay que ver si es que le conviene. Me vas a corregir, ¿verdad? Porque no sé muy bien. No entra a regir también este decreto de que las fronteras estaban cerradas y cosas como esa. Claro, justamente esa es la modalidad innovadora que nosotros estamos ofreciendo, que es justamente considerando que nosotros tenemos cerrado y que no permitimos el pase. Nosotros, el comercio, imagínate que en Paraguay, por lo menos, no se sintió falta de ciertos productos como en otros países, ¿verdad? Donde no había o donde se peleaban en los supermercados. Paraguay no pasó eso. ¿Por qué? Y porque nosotros nunca cerramos la frontera para el tránsito de mercaderías. ¿Okay? El tránsito de mercaderías no está cerrado. Lo que está cerrado es, yo no puedo ir a Brasil, ellos no pueden venir acá. ¿Okay? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces,
como el beneficio era que uno tenía que cruzar para poder comprar más barato, entre comillas, hoy no pueden hacerlo. Nosotros le decimos, bueno, compren, vamos a vender online con el mismo régimen sin necesidad que crucen. ¿Okay? Ese es el punto fundamental, ¿verdad? Dejamos en un lugar físico, en un depósito aduanero, para que se pueda de ahí enviar la mercadería. ¿Se hace un estudio de lo que podría ser el impacto de ese proyecto que se pretende aplicar? Sí, es 48.000 millones de guaraníes en 6 meses, es lo que dejaríamos de recaudar. Pero, por el otro lado, si se incrementa el comercio, podemos disminuir esa brecha de 48.000 millones, porque mientras más demanda haya, lógicamente van a pagar más impuestos. Por ejemplo, ahí se reduce, del 10% se reduce a 1% el IVA, y el selectivo al consumo de celulares y electrónica se reduce de 1 a 0,5. ¿Okay? Y la tasa arancelaria que paga en DINAC se reduce 30%. Entonces yo como importador, tengo una baja en mis costos. Por lo tanto, yo voy a poder vender más barato y mi rentabilidad se va a mantener. Yo sí soy comerciante. Un segundito, hablar un poquito de las recaudaciones, ¿verdad? Si están zonificando por departamento, lo ideal es saber cómo por departamento están las recaudaciones hoy, los pagos sobre todo, porque hablan mucho de situaciones que se plantean en este momento en la Secretaría de Tributación por recaudación. Pero eso, un ratito, voy a ir a vamos a tener un contacto ahora con Alexis Aveiro, está en la zona, otras que se fueron inclusive ya de ahí, verá que no tienen ya intención de volver con la situación que se plantea. ¿Eso se está sintiendo en las recaudaciones? Sí, lógicamente hoy estamos con un déficit haciendo una comparación del 6%, lo que es junio, si bien abril fue 55% negativo, el mes de mayo fue de 36% negativo, cuando nuestra expectativa era 50% también negativo. Sin embargo, en mayo nos sorprendió un poco porque se acortó la brecha, sigue siendo negativo, pero estamos de a poco recuperando ese nivel de recaudación que solíamos tener. Y por eso es que justamente nos adelantamos a las medidas con relación al tema de frontera, porque estamos todavía trabajando con la reactivación económica a nivel país, ¿verdad? Pero lo que es zona fronteriza ya adelantamos y bueno, creo que ya está definido y creo que el lunes ya va a estar publicado. Ahora bien, con relación a las recaudaciones, hay buenas noticias y hay malas noticias. La buena noticia es que más de 14.000 contribuyentes actualizaron su RUT y hay como más de 5.000 que se inscribieron en este momento de pandemia. Por el contrario, 500 empresas más o menos cerraron, pidieron la suspensión de sus actividades, ¿verdad? O sea, hay que ver, ¿verdad? En el caso de la zona fronteriza, otros locales que decidieron ya no volver a abrir por una cuestión ya de la situación económica. Sin embargo, vemos números alentadores porque realmente nuestra expectativa por 3 meses era 50% por abajo. Pero ahora de a poco estamos cerrando. Este mes de junio yo creo que vamos a cerrar o con 10% negativo o empatamos, ¿verdad? O sea, era 1.1 billón en el junio de 2019 y ahora ya tenemos 900.000 millones de guaraníes recaudados, 923.000 millones de guaraníes recaudados ya a hoy. Y todavía tenemos dos vencimientos y todavía tenemos algunos días para recaudar. Hay que también tener en cuenta que muchos, los que no pagaron en abril y en mayo, hoy se están regularizando. Hoy la contravención por multa, o sea, multa por contravención es 0. Yo hasta octubre no voy a pagar una multa en caso de que presente tarde mi declaración. Ahora bien, la mora y los intereses sí corren ya si es que yo presento tarde. Pero si yo presento y pido fraccionamiento de IVA, por ejemplo, sin interés, lo puedo hacer. Muchísimos están haciendo. Más de 300.000 millones de guaraníes de impuestos fraccionados, y eso un poco es lo que aplana un poco eso en todo, o sea, se distribuye en todo ya el año. Cuando antes, en abril y en mayo, teníamos un superávit en las recaudaciones, o sea, eran los meses que más recaudaba. Interanualmente, o sea, cada año, los meses de abril y de mayo eran los que más recaudaban, porque acuérdense que al cerrar el año 2019, o cualquier año que se cierre, al abril del año siguiente se paga el IRASI, o sea, la renta, la ganancia de las empresas. Y este año no lo hicimos. Este año de abril pasamos a junio ahora. Y ahora otra vez la gente puede fraccionar sin interés esa deuda en cuestiones de IVA. Hoy todo lo que estás recaudando, lo que estás recaudando de tributación va directamente al pago de salarios de funcionarios públicos, ¿no?
No solamente, a ver, ahí hay que hacer una aclaración. Hoy el déficit hace que, lógicamente, el pago de salario es un componente muy importante del presupuesto, ¿verdad? Pero el problema cuando hablamos de pago de salario es que nosotros pensamos, Rolando, de que el salario del funcionario público es todo funcionario administrativo, ¿verdad? Y no es así. Dentro del funcionario público está fuerzas públicas, más de 20.000 entre policías y militares. Docente. Tenemos 80.000 docentes aproximadamente. Tenemos un poco más de 25.000 médicos, ¿verdad?, que cobran. Entonces, ese es un sector importante, ¿verdad? En realidad, si hablamos de educación y si hablamos de seguridad y hablamos de salud, el componente de salario es importante y no es un dinero que se le paga. Lo que pasa es que cuando pensamos en funcionario público decimos, el funcionario público es el administrativo, ese que está tomando su tereré. ¿Qué porcentaje es ese grupo? Ese porcentaje es 70 del 100. 70% está hablando de policía, Militares, médico y sí, claro. Por eso decimos, si es que despedimos funcionarios públicos, dicen demasiados funcionarios públicos a ellos. Vamos a suponer que despidamos lo que le vamos a despedir a médicos y a docentes, principalmente. Cierto, estamos mejorando la parte de salarial. Hoy, con una ley ya que se está aprobando en el Congreso, donde no pueden ganar más que el presidente de la República, y estamos tratando de corregir algunas inequidades que existen. Hoy se está presentando una ley de función pública donde se hace un poco más equilibrado. La idea es que se cobre en base a la función y en base a la responsabilidad y su idoneidad. Pero discúlpame, toda esa recaudación va a ese sector, ¿no? Sí, hoy se va. ¿Y te sobra algo ya directamente por ahora? Hoy del préstamo de los 1.600 millones se pagan, los salarios que se pagan para este sector, médicos y docentes, fuerzas públicas, es para la brecha que no nos alcanza, se paga con eso. Si bien cuando entramos en la página web vemos un poco la rendición de cuentas, ahí se puede ver cuánto dinero de los 1.600 se usó para pagar salarios de ese sector. Es lo que ya no se recauda en tributación. Esa es la diferencia, que no se recauda ni tributación ni aduanas por el déficit que tenemos en estos meses. O sea, hoy el 100% de lo recaudado en tributación y aduana va a salario. Exactamente. Sí, y no alcanza para pagar todos los salarios para pagar todos los salarios de funcionarios públicos. Pero aparte eso también hay gastos. La tesorería va a poder informar mejor. El viceministro Llamosa va a poder informar mejor porque yo no manejo esa área. Yo manejo específicamente lo que es todo el tema tributario. Ahora bien, de lo que yo sé, sí hay un informe donde se puede ver cuánto es lo que se utiliza, la distribución del gasto, ¿verdad? Cómo se gasta el dinero, ¿verdad? Y eso se puede ver en la página web de Hacienda, pueden entrar también en la página de rendición de cuentas y van a poder ahí ver toda la gente en qué se gasta. El repunte es difícil tener una expectativa. Y el repunte este mes de junio realmente es sorprendente, ¿verdad? Hoy tenemos casi ya 1 billón recaudado, ¿verdad? El mes de mayo también nos sorprendió porque no pensábamos que íbamos a llegar a los 1 billón. Y yo creo que este mes, como les dije, vamos a cerrar con menos 10 o empatamos, ¿verdad? Es mucha la diferencia en comparación a lo que fue este mismo periodo del año pasado. Claro, si hablamos en total, hay 1 billón, un poco más de 1 billón de guaraníes que dejamos de recaudar, un poco más de 200 millones de dólares dejamos de recaudar, ¿verdad? Lo que es tributación propiamente. Y después está aduana aparte, ¿verdad? Aduana ahora está repuntando, porque ahora ya hay un poco más a nivel internacional también, un poco ya hay más importaciones, hay más comercio exterior, entonces eso también ayuda, ¿verdad? O sea, ahora hablamos 200 millones de dólares de ustedes que dejaron de recaudar y aduana ¿cuánto aproximadamente? Y por ahí también. O sea, 350 millones de dólares aproximadamente lo que se dejó de recaudar en total. Pero aduana sintió más el impacto. Aduana sintió más. Aduana sintió más porque lógicamente está totalmente... Y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Esto no es solamente a nivel nacional, ¿verdad? En nuestro país va a ser el país que menos va a tener un déficit si hacemos la comparación con otros países. Nosotros aproximadamente va a ser 2%, 2,5% el déficit con relación al PIB, y los otros países manejan entre 6 y 7% de negativo, ¿verdad? Con su PIB, ¿verdad? No sé si entendí bien, pero le vuelvo a consultar. Hablaba de los que fraccionaban, ¿no? Sí. ¿Y de los que están en mora que no están pagando? Bueno, los que están en mora nosotros le estamos haciendo facilidades de pago especiales, ¿verdad? Algunos casos tienen expedientes en el cual estamos analizando, ¿verdad? Exonerarle mora e interés, ¿verdad? Pero son casos muy especiales por la naturaleza o el giro de sus negocios, ¿verdad? Especialmente estamos hablando de locales que están totalmente o que suspendieron totalmente su actividad y que el gobierno le dijo no van a poderlo abrir, ¿verdad?
Entonces se está viendo. Pero nosotros si hacemos una comparación entre lo que están activos y están moviéndose versus los que están suspendidos, hay mayor movimiento. O sea, es un sector bien establecido, el que no hoy o cerró o está con muchos problemas, ¿verdad? Pero tratamos de ayudarle en la medida de las posibilidades y conforme a lo que la ley nos otorga dentro de la potestad. Hablando un poquito del tema de esas empresas, ellos presentan en tributación algo que le diga, saben que en este momento estoy en cero, no tengo nada. Y no pueden puedo... suspender sus actividades. ¿Y qué cantidad de suspendidos hay? 500. 500 en total, Sí. en todo el país. En todo el país. ¿Y el resto cómo continúa? Por ejemplo, yo no comuniqué a tributaciones, pero yo cerré. ¿Qué pasa con eso? No, y si no piden cancelaste, autorización? o suspendiste, está dentro de ese universo de 500. ¿Verdad? Porque es persona física y jurídica. Entre personas físicas y jurídicas, Sí, 500 en total. Sí, 500. No, ¿Verdad? no es un mucho, porcentaje, pero para el panorama que se ve no es... Y eso son lo sorprendente, ¿verdad? Ahí está el Pero punto. puede haber pregunto, como todo siempre hay un listado negro, ¿verdad? Pregunto, ¿puede haber un grupo que no comunicó, no suspendió? Puede Sí. ser lo que suceda es que tenga menos movimiento, pero no pida la suspensión o la cancelación de su RUC. Porque a lo mejor factura un poquitito, ¿verdad? A lo mejor su disminución fue del 50% o del 80%, pero sigue facturando, sigue teniendo. Porque la formalidad también es muy importante y nosotros creemos que este es el momento de la formalización. ¿Por qué? Porque imagínate, 1.200.000 personas no aportaban ni a IPS ni aportaban al RUC. Imagínense. O sea, estaban dentro de la economía subterránea. O sea, movían dinero, pero no estaban formales. Y el gobierno tuvo que en tiempo récord, porque en 2 semanas aproximadamente, 3 semanas, tuvo que poner dinero porque esa gente estaba pasando muy mal, ¿verdad? A través del programa Putibó. Pero sin embargo, los formales eran 100.000. Entonces, este es el momento de dar un giro, de decir que esos 1.200.000 tienen que pasar a la formalidad y algo deberían aportar al Estado, ¿verdad? Porque al final, hoy ellos necesitaron del Estado, el Estado le ayudó, pero lógicamente en algún momento ellos se tienen que formalizar porque así hacemos un país más serio. O sea, yo cuando me voy y pido factura y decido no comprar en un lugar donde me pide factura, estoy ayudando a la formalización. Quería volver a nuestra conversación inicial porque hay mucha gente que pregunta, ¿verdad? Se habla siempre de Pedro Juan, Ciudad del Este, Salto Loberá, Encarnación. ¿Qué pasa con los comercios como la zona de Alberdi o acá cerca, la zona de Puerto Else, cosas donde los comercios están totalmente cerrados hoy con el cierre de la frontera? ¿Hay proyectos para ello o forman parte ya también de este grupo? Hay proyectos con relación al tema de incentivo social y también económico. O sea, se le va a dar un Putibó 2.0 que el Viceministerio de Economía está trabajando con el Viceministerio de Administración Financiera, ¿verdad? No quiero entrar a hablar mucho de eso porque yo no manejo más específicamente eso, pero sí entiendo que va a haber una ayuda. De hecho, la zona de Alto Paraná fue el segundo departamento que más recibió después de Central. Más de 75.000 personas recibieron en Ciudad del Este la ayuda de Putibó, ¿verdad? Y hoy se está haciendo, en estos momentos se está haciendo el segundo pago. Sí, pero estamos hablando para comercio. Estos son individuales. Claro, estos son individuales. Lo que pasa es que eso ayuda un poco también. Sí. En el Putibó 2.0 lo que queremos hacer es darle el viso de formalidad. O sea, el gobierno te va a ayudar, pero tenés que inscribirte, tenés que registrarte. Esa es la idea que Como estamos... empresa, como empresa o como persona física o como persona jurídica. O sea, y el monto va a ser más grande. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo por eso no quiero entrar a hablar porque estamos analizando, ¿verdad? La idea... Porque si vos le vas a colaborar a una empresa que se va a poner en regla, no le vas a dar 500.000. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo le vamos a hacer, cuál le va a ser la condición y cuánto va a ser. Probablemente haya fajas pero que va a ir establecer. destinado directamente a un sector específico. O sea, que zonas fronterizas siempre hablamos, ¿verdad? Claro, no solamente zona fronteriza, o sea, estamos hablando en general. General. El negocio de San Lorenzo. Claro, una pequeña y mediana empresa. Hoy, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, yo soy formal, yo no recibí Putibó porque soy como mediano contribuyente y yo hoy bajé todo. ¿Y qué vos me ayudas, me preguntan? Y bueno, vos podés hacer créditos blandos. No, el banco no me quiere darte. Sí, claro.
Ese es el problema donde tenemos que atacar, ¿verdad? Ahí es donde estamos Ese tema de los trabajando. bancos, usted forma, yo sé que quizás no sea de tu ámbito específicamente, pero como están siempre en un equipo grande, la parte económica, ¿qué problema el tema de los bancos? No se avisora una solución a corto plazo, porque Ahí- todo el mundo se queja de los Claro, bancos. ahí lo que hay que analizar, Rolando, es la incertidumbre y la inseguridad es algo que es claro en este momento. Pero a eso hay que agregarle la informalidad. Y en la informalidad tiene dos caras. Está la informalidad donde yo no registro luego nada, ¿verdad? Y yo me muevo económicamente, pero no aporto a ningún lado. Uno, no pago ni en tributación, ni tampoco pago IPS si soy trabajador o tengo trabajadores conmigo, ¿verdad? Ahí ese es esa es un tipo de informalidad. Pero el otro tipo de informalidad está aquel que tiene su factura, pero te declara menos. O sea, te dice, yo tenía un giro comercial de 500 millones de guaraníes, te dice. Pero vos ves su documento y apenas declaraba 100 millones. O sea, ese es el otro problema. Entonces los bancos te dicen, espera un ratito, pero vos no tenías este movimiento antes. Entonces no te puedo prestar, te dice. Entonces ese es un problema que tenemos que atacar también. O sea, tenemos que atacar. Si bien bajaron los requisitos, se flexibilizó, hay un fondo de garantía, etcétera, pero lógicamente... Pero ni aún con el fondo de garantía Claro, se flexibiliza. ese es el problema. O sea, el banco te dice, no, espera un ratito, vos, Rolando, no te portaste bien, mira un poco acá tu número, no te ayuda para que yo hoy pueda ayudarte o te pueda dar el préstamo. Entonces, los bancos siempre están con esa situación. Probablemente se está trabajando, se está analizando cómo se puede incentivar más eso, ¿ok? Ok, ese es el principal problema. Claro, que hoy ese se es tiene. el problema para la clase media, para los pequeños y medianos trabajadores, empresarios. Bueno, y quedamos pendientes entonces lo que va a ser el decreto el lunes para la zona fronteriza. Si no sale ya, por ahí ya habló ya con Bolsonaro el presidente, ¿verdad? ¿Una de Y esas? sí, esperemos que sí. Yo creo que va a llegarse a buen puerto, como dije también. Y, Sábado y domingo que no firma los decretos. Él. Sí, suele firmar. o Suele levantar en su página web a y lo en su Twitter. A En lo su mejor Twitter del sale- presidente. Por ahí nos sorprende y ya sale dentro Y de un puede rato, ser, ¿verdad? claro, Un sábado, Claro, por el domingo, tema ¿verdad? de esta cuarentena y cosas como esas, acaba fin de semana también. Claro. Sí, no. No, y además porque va a ser bueno que todos ya sepan que ya se ha acordado para el lunes, ¿verdad? Y ya puede arrancar. Lo que sí tenemos que decirle es que estamos trabajando 24/7. O sea, estamos haciendo todo el esfuerzo del gobierno. Porque No es fácil. La otra semana se van a encontrar con muchas movilizaciones en la ciudad fronteriza. Sí, ahí- No, lunes por hay supuesto, una- o sea, es difícil, no es fácil, pero yo creo que dentro del equilibrio o dentro de esta situación hay algo que podemos decir, bueno, algo se está haciendo bien, ¿verdad? Yo no veo todo malo, nosotros vemos números interesantes hoy con la recaudación, que es lo que me toca a mí personalmente. Y también es importante un poco esa conciencia. O sea, hoy tenemos que todos juntos ayudarnos. Este es un momento difícil, no solamente Paraguay, esto es a nivel mundial. Sin embargo, como dije, Paraguay va a ser el menos impactado negativamente en esta situación. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Carlos, también gracias a Rolando, a toda la audiencia. Oscar Ure, viceministro de Tributación aquí en Pulso. Bueno, pausa y volvemos.